Pues bienvenidos a un nuevo programa de Hogar Más Vida. Hoy vamos a hablar de accesibilidad y de seguridad sostenible. Como siempre, están con nosotros ya sentados en el plato Javier Tomás, Raquel Abusada, buenos días, bienvenidos. Hola, buenos días, Hola, Ángela. buenos días. Gracias. Bueno, yo he dado un poco el titular, ¿no? de qué va a ser el programa de hoy, pero contadme vosotros, contadnos, ¿qué vamos a hablar? Bueno, pues lo primero, buenos días de otra vez y gracias, Ángela, por permitirnos participar con Hogar Más Vida y compartir este espacio con todos los oyentes, a los que les mando un cordial saludo. Y bueno, pues como siempre, todos los espacios que dedicamos en este espacio, intentamos transmitir y concienciar a la gente o las personas de lo que es el tema de la accesibilidad para todos, ¿verdad? Muchas veces, pues bueno, simplemente para gestionar esa diversidad, como siempre decimos, lo más adecuado es ponernos en los zapatos de los demás, ¿no? Porque muchas veces, claro, cuando no tenemos esa limitación o esa diversidad que nos impide según qué cosas, pues no somos conscientes de ellas, ¿no? En este caso, Hogar Más Vida siempre ponemos en el centro de nuestras actuaciones a las personas, pero a la vez que ponemos a las personas, lo realmente más importante de todos nuestros objetivos es la seguridad, ¿no? Y es una de las cuestiones que muchas veces no tenemos en cuenta, ¿no? No se planifican. A la hora de, sí que es verdad que a nivel arquitectónico, a nivel de normativas, tanto municipales como de incendios, como de arquitectura, con el SUA, etcétera, etcétera, hay una serie de parámetros y una serie de indicaciones que nos marcan pues a nivel de iluminación, de alturas, de extintores, de todo lo que es la normativa municipal y arquitectónica en general. Nos encontramos en muchísimas ocasiones con edificios con mucha antigüedad que no se tienen en cuenta, ¿no? Esos protocolos de actuación a la hora de sufrir un accidente, esos protocolos de actuación a la hora de un incendio, esa forma de actuar en una vivienda unifamiliar, en una población, pues bueno, todos esos sistemas de seguridad que en muchas ocasiones pues no tenemos en cuenta y que realmente nos favorecen la vida de las personas y nos permiten salvar la vida de esa persona en un momento determinado. Raquel, cuéntanos. Claro, cuando se produce una emergencia que necesita una evacuación, ¿vale? Las personas con diversidad funcional pues no participan en condiciones normales. Entonces, cuando nos encontramos con personas con dificultades físicas, cognitivas, sensoriales o que tienen limitaciones en el movimiento, en la comprensión o en la comunicación, puede ser que no sean capaces de abandonar la zona de peligro. Entonces, también mujeres embarazadas, niños, etcétera. Entonces, los objetivos de hacer una evacuación accesible son que evacuar a un lugar seguro, tanto si es fuera de un edificio o una zona de refugio, y que todo el mundo, todas las personas entiendan que hay una emergencia, y comprendan y se enteren que hay una emergencia. Entonces, cuando nosotros llegamos a un espacio, lo que evaluamos es pues las vías de escape, por ejemplo, que suelen coincidir con los accesos a los edificios, las zonas de seguras o si hay refugio o zona de refugio, el acceso a los sistemas de alarmas y si hay visuales, si hay sonoros, por ejemplo, para personas que tienen dificultades visuales, igual la alarma no la ven, persona ciega no la ve. Si es visual nada más, si es sonora, pues ya se entera que hay una alarma y por el sonido ya se puede guiar. La cartelería y la señalética para personas sobre todo con problemas cognitivos, la iluminación, el acceso a los elementos contra incendios, por ejemplo, extintores que nos encontramos muy altos o que nos encontramos que no hay, etcétera. Entonces, más o menos valoramos eso. Y luego, ¿qué garantiza que tengamos una evacuación accesible y un sistema de emergencia accesible? Pues que las personas, primero, lo que he dicho antes, se enteren que hay una emergencia y se enteren que hay un peligro. Que se debe facilitar, sobre todo, se debe garantizar que haya una evacuación horizontal y vertical. Claro. Con rampas, que todas las zonas sean seguras a la hora de utilizarlas a la hora de la evacuación para todo el mundo, no solo para personas con discapacidad. Luego que hay elementos, por ejemplo, elementos de apoyo para la evacuación vertical, como por ejemplo una silla de evacuación
que sería utilizada por los profesionales que vayan a esa emergencia. Luego, disponer de zonas de refugio. Sabemos que en muchos casos nos encontramos con edificios antiguos que no tienen esas zonas. Entonces, Yo te iba a preguntar, permíteme que te haga un inciso. Hablamos de evacuación vertical, horizontal. Ya sé que aquí en el idioma, entre comillas, que hablamos nos es fácil entender, pero a quienes no nos sigan bien, explícanos un poco cuál es la diferencia. Vale, la horizontal es hacia en un mismo piso, ¿vale? Si hay escalones, si no hay escalones, si hay una rampa, ¿vale? Para pasar de otro piso, o sea, si hay obstáculos, si los espacios son suficientemente abiertos. Y la vertical es de piso a piso, por ejemplo, ¿vale? Del segundo piso al primer piso o del primer piso a la calle. Si hay unas escaleras que están bien iluminadas, si hay un acceso, si hay unas puertas cortafuegos, etcétera, etcétera. ¿Vale? La diferencia es entre un piso solamente, la horizontal, y digamos de piso a piso sería la vertical. Vale, pues seguimos con más cosas que hay que evaluar. Pues también la iluminación, sobre todo es muy importante la iluminación, pues a lo largo de las rutas de escape, porque puedes tener una ruta de escape buena, pero si no está iluminada o está señalizada, una señalética, pues también la iluminación con los cambios de dirección, los tramos de escalera, sobre todo de los peldaños. Bien señalizados y bien iluminados los equipos de extinción de incendios. El tema de salidas, de entradas, etcétera, también debe estar iluminado. Vale, más o menos, y sobre todo hay que incluir un plan de emergencia, que sería lo ideal, tener un plan de emergencia teniendo en cuenta de las características de los usuarios de ese edificio, por ejemplo, un edificio, o de un local, o etcétera. Pues lo ideal sería tener un plan de emergencia. Estamos hablando de zonas públicas, de vecinos, pero claro, yo esto lo pienso y digo, en casa no tenemos todas estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, ¿deberíamos de tener todo esto en nuestras casas? Claro, precisamente por eso es lo que comentábamos al principio de la concienciación. A nivel de locales públicos, a nivel de instituciones, etcétera, sí que existen esos protocolos, esos planes de emergencia, esos planos que nos indican las salidas de evacuación. El problema lo tenemos con nuestras propias viviendas, cuando no somos conscientes de que puede ocurrir ese problema, ¿no? Esa emergencia como tal. Yo hay una cosa que sí que quiero poner especial énfasis y es en el tema de la prevención. Siempre se dice que vale más prevenir que curar, y eso sí que realmente la emergencia en muchas ocasiones no está en nuestras manos, el poder prevenir cuando va a ocurrir, pero sí que está el prevenir el que las instalaciones estén correctamente, ¿no? Como bien decía Raquel, nuestra compañera, en muchas ocasiones descubrimos que las emergencias no están funcionando de manera adecuada o no funcionan, descubrimos que las puertas de salida de emergencias o no están correctamente o no las pueden abrir, descubrimos que los extintores todavía están colocados a una altura muy elevada y no pueden descolgarlas las personas. Descubrimos pues que esa iluminación, que nos podemos encontrar a la hora de una salida, iluminación que parpadea y no nos permite ver esa salida. O sea, todos esos pequeños detalles o esos enchufes que chisporrotean o interruptores que nosotros como usuarios podemos encontrarnos, somos quienes tenemos que prevenirlos antes de que llegue ese momento fatídico, ¿no? Ese momento crucial. Precisamente pues avisando en caso de comunidades a nuestro administrador o avisando a los técnicos correspondientes que vamos a pasar y vamos a revisar esas instalaciones para que estén funcionando de manera adecuada y sobre todo segura. Muchas ocasiones sobrecargamos enchufes, sobrecargamos instalaciones eléctricas dentro de la vivienda. Tenemos las puertas que no podemos salir y lo estamos viendo a lo mejor al salir en nuestra propia vivienda en una comunidad. O sea, pequeños detalles que nosotros somos los sufridores y que tenemos que intentar poner solución antes de que llegue ese momento, porque nunca pensamos que nos va a ocurrir nada hasta que llega. Entonces, hay que poner especial énfasis en la prevención. Después, ya una vez que esa prevención está de manera adecuada, sí que tenemos que entrar en todos ese tipo de protocolos. En el caso de poblaciones pequeñas, tenemos un sistema de protección, el de alarma combinada del hogar, en el cual
pretendemos es eso, tener un protocolo de actuación cuando esa persona sufre un accidente. Todos sabemos que el botón de teleasistencia pues tiene un tiempo determinado de llegada, ¿verdad? Entonces, hasta que esa persona puede llegar a ser atendida, esos minutos son cruciales. En una población que se encuentra distanciada de Zaragoza o del centro de emergencias, necesitamos un protocolo de actuación inmediato, pues un vecino, una persona del ayuntamiento, un trabajador social, cualquier persona que pueda acudir de manera inmediata a atender esa urgencia. Después ya llegarán los servicios, pero de momento esa persona podrá estar atendida de manera inmediata, ¿no? Entonces, todos esos pequeños, quién va a acudir, cuándo va a acudir, cómo va a acudir, por qué, todo eso es lo que tenemos que tener un poquito controlado a la hora de pues personas que viven solas. Ahora mismo estamos intentando, uno de los próximos estudios que queremos realizar es precisamente que los medios de emergencia, bomberos, policía, etcétera, etcétera, puedan tener de alguna manera comunicación de quién está en su casa, de qué tipo de discapacidad o de limitación tiene o cómo se encuentra, ¿no? Si realmente se encuentra, para que a la hora de poder intervenir sean conscientes de cómo está la situación, por ejemplo, ¿no? Estamos intentando, pues a través de uno de los colegios de formación profesional de aquí de Zaragoza, el intentar plantear ese planteamiento. De momento lo que tenemos es las cerraduras inteligentes que nos permiten acceder mediante un código controlado, pero además de eso que los servicios de emergencia puedan tener ese conocimiento que consideramos imprescindible a una persona que está sola en una vivienda, por ejemplo, o una persona con una limitación de movilidad que no pueda salir, porque claro, tenemos ascensores, pero los ascensores no funcionan cuando hay un incendio, por ejemplo. Tenemos extintores, pero si no hay nadie que pueda coger ese extintor o una protección de una cortina antifuego, una puerta, pues esa persona está desvalida completamente. Entonces vamos a intentar, pues eso, a través de esos protocolos de evacuación, a través de esos pequeños sistemas, aportar soluciones, ¿no?, para la seguridad de las personas. En general, cuando vais a hacer este tipo de evaluaciones, ¿con qué os encontráis? No sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, hicimos un estudio de la accesibilidad de las comunidades de propietarios de Aragón. Y uno de los puntos a tener en cuenta eran las emergencias y las evacuaciones. Falló mucho en los edificios, muchos fallos. Pero no sé si por culpa de la comunidad, no sé quién, pero las fotos que estáis mirando allí, que estáis pasando, de extintores son reales. O sea, son reales, de las que las he tomado yo, extintores altos, extintores entre escaleras, que dices, una persona con movilidad reducida o un niño o de 14 años puede que no llegue. Ya puede utilizar esto, pero puede que no llegue. Entonces, sí que hemos visto que no hay sistemas de alarmas sonoros o visuales. O sea, no hemos encontrado ninguno. Y sobre todo es la parte de puede que haya para movilidad reducida, pero para personas con discapacidad cognitiva sensorial, como siempre, ese tema no se tiene en cuenta. Una de las cuestiones fundamentales que nos encontramos, como bien dice Raquel, es el tema de la iluminación de emergencia. Lo hemos puesto en tela de este programa en varias ocasiones por el tema de la seguridad en los garajes, etcétera, etcétera. Hace un tiempo, por el tema de la subida de la electricidad, en muchísimas comunidades de Zaragoza se decidió reducir el alumbrado en los garajes, por ejemplo, para el ahorro energético. Claro, ¿qué ocurre con eso? Que reducimos la seguridad. ¿No? Entonces, lo mismo ocurre con las emergencias. En muchísimos casos sí que es verdad que hay una normativa de baja tensión que de hecho es obligado de que realicen revisiones temporalmente, periódicamente, para comprobar que efectivamente todas esas emergencias están funcionando de manera adecuada, pero todavía hay muchísimas comunidades con lo que hablamos siempre, ¿no?, con muchos años que no se están haciendo. Claro, si nos encontramos que esas emergencias de seguridad a la hora de iluminarte una salida, ya no una persona que no tenga movilidad, cualquier persona, no están funcionando, difícilmente tienes una ruta de evacuación. Dentro de las emergencias tenemos las de evacuación, tenemos las de seguridad, tenemos el alumbrado de reemplazamiento. O sea, esa normativa está, esa normativa existe, esos medios están, pero somos nosotros los usuarios los que tenemos que avisar de que eso no funciona, precisamente porque es nuestra seguridad y nuestra vida la que está en juego. Por eso te digo que el tema de las emergencias es fundamental en este sentido y no se tiene muchas más veces en cuenta el ahorro que lo que es la seguridad, ¿verdad?
Es muy importante. Bueno, quizá esto habría que valorarlo, ¿no? Porque sí que es cierto el tema del ahorro, que muchas comunidades buscan pues pagar menos luz y este tipo de cosas. Incluso una tontería que se me viene a mí a la cabeza, ¿cuántas veces la puerta cortafuegos está abierta en los garajes? Claro. ¿No? Que eso ya no cumple una función. Claro. Así que seguiremos valorando todo esto. ¿Cómo pueden ponerse en contacto con vosotros? ¿Cómo podéis hacer un estudio si alguien está interesado? Pues como siempre os invitamos a todos los oyentes y que quieran compartir con nosotros nuestro espacio Hogar Más Vida en Fray Julián Garcés, en el número 80 aquí en Zaragoza, y a través del teléfono 976 59 05 53 o el correo de Hogar Más Vida o la página web administración@hogarmasvida.es o www.hogarmasvida.es, donde estaremos encantados de atender, buscar pues a través de nuestra terapeuta, que es Raquel Abusada, pues un poco las circunstancias de la persona, las circunstancias del entorno, y a partir de ahí pues intentar aportar esas soluciones que en un momento determinado salvan vidas, ¿no? Y que es realmente lo más importante de toda esta historia, o sea, la seguridad de las personas. Bueno, pues Javier, Tomás, Raquel Abusada, gracias por haber estado con nosotros un programa más. Muchísimas gracias a vosotros. Y gracias también a todos los que nos han acompañado. Esperemos que todo esto, lo que nos han contado desde Hogar Más Vida, les sirva de utilidad y también pues nos ayude a estar un poquito más en todas estas dificultades del día a día y en colaborar y trabajar en la prevención.